En este video hablaremos acerca de los debates de la dieta renana de Karl Marx. Marx le dedicó 3 series de artículos a los debates de la Sexta Asamblea de la provincia de Renania, en Prusia, celebrada desde el 23 de mayo hasta el 25 de julio de 1841. La tercera serie de artículos se tituló Actas de la Sexta Asamblea de la provincia renana. El tercer artículo son los debates sobre la ley de robos de madera y fue publicada en 5 partes en el suplemento de Rheinische Zeitung entre el 25 de octubre y el 3 de noviembre de 1842, cuando Marx ya se había convertido en su redactor jefe. En ella, Marx hizo mención por primera vez del tema de los intereses materiales de las masas populares y salió en su defensa. Su trabajo en este artículo y en los que lo siguieron llevaron a Marx al estudio de la economía política. Así, Marx, siendo jefe de redacción, como ya lo habíamos mencionado, de la Rheinische Zeitung, periódico que es un periódico de la burguesía renana que brega entre tendencias radicales y la necesidad de subsistir en un medio fuertemente coaccionado por la censura. Escribe, a finales de 1842, artículos en los que expone su rechazo a la promulgación de una ley por la cual se prohibía a los campesinos del Mosela recoger ramas caídas para utilizarlas como leña. No deben perderse de vista las distinciones. El autor de las notas de la Gaceta Renana aún no es comunista ni tampoco materialista. Aquí la teoría marxista se encuentra en su momento de surgimiento. En los artículos de la Dieta Renana puede reconocerse el mismo y auténtico origen de la teoría marxista. Y continuando con los debates sobre la ley acerca del robo de leña, el gobierno prusiano de Renania había presentado a la Dieta un proyecto de ley que limitaba a la parcelación de la tierra con el argumento de paliar la creciente miseria de los campesinos, opinión a la que se opondrá Marx en el artículo Justificación de un corresponsal del Mosela. El proyecto fue discutido y rechazado el 23 de julio de 1841, apoyando la gran mayoría de diputados la total libertad de compra y venta de tierras. La sustracción o recolección de leña suelta se subsume bajo la rúbrica de robo y se pena de la misma manera que la sustracción de leña de árboles que están en pie. Por lo tanto, quien sustrae leña cortada sustrae propiedad, porque la leña cortada es producto del propietario. En el caso de la leña suelta, nada se separa de la propiedad. En este caso, el recolector de la leña suelta solo lleva a cabo un juicio que ha dictado la misma naturaleza de la propiedad, pues el propietario posee solamente el árbol y el árbol ya no posee esas ramas. Por lo tanto, la recolección de leña suelta y el robo de leña son dos cosas esencialmente diferentes. La crueldad es el carácter de las leyes que dicta la cobardía, porque la cobardía solo puede ser enérgica siendo cruel. Y hoy en día no ha cambiado mucho y siguen existiendo situaciones similares hacia el desposeído. El interés privado siempre es cobarde, pues su corazón, su alma, es un objeto que en cualquier momento puede ser quitado y dañado. Así, en el robo de leña nos encontramos ante la constitución jurídica de una jurisdicción patrimonial. El guardia patrimonial es aquí al mismo tiempo quien emite en parte la sentencia. El guardia que denuncia se sienta entre los jueces, ejerce una función de la que excluye a los demás jueces. Así que es una insensatez oponerse al procedimiento inquisitorial cuando existen gendarmes y denunciantes patrimoniales que cumplan al mismo tiempo la función de jueces. Hoy en día existe un principio general del derecho, el cual nos dice nadie puede ser juez de su propia causa, y el cual se mantiene vigente en todos los códigos y constituciones del mundo. El juez en todo proceso debe de ser imparcial, ubicado por encima de los argumentos contrapuestos de todas las partes involucradas en los litigios. En este caso, el guardia está al servicio del propietario. Él le paga. Entonces, se podría dejar la tasación al propietario, pues mediante un juramento, ya que en realidad no ha hecho más que adoptar en su guardián la figura de una tercera persona. El propietario del bosque no solo se hace restituir por el ladrón el simple valor general, sino que además le proporciona un carácter individual y sobre esta individualidad poética basa la exigencia de una reparación particular de los daños. El práctico propietario del bosque razona del siguiente modo. Esta determinación legal es buena en la medida que me es útil, pues mi utilidad es lo bueno.
Esta determinación es superflua, es nociva, poco práctica, en la medida en que por pura extravagancia jurídica teórica deba aplicarse también al acusado. Puesto que el acusado es nocivo para mí, es evidente que es nocivo para mí todo lo que no le haga llegar al mayor perjuicio. Esto es sabiduría práctica. En cambio, los hombres poco prácticos reivindican para la pobreza el derecho consuetudinario. Un derecho consuetudinario que no es local, sino que pertenece a los pobres de todos los países. Los derechos consuetudinarios nobiliarios se oponen por su contenido a la forma de la ley general. No pueden ser transformados en leyes porque han sido formados precisamente por la falta de leyes. El derecho consuetudinario racional no es más que la costumbre del derecho escrito, porque el derecho no ha dejado de ser costumbre por haberse constituido como ley, aunque sí ha dejado de ser solamente costumbre. El Estado debe proteger por igual a todos los ciudadanos. Ante ello, y nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Por qué reclama el pequeño propietario forestal la misma protección que el grande, que el propietario que tiene más? Pues porque ambos son propietarios forestales. Ahora, ¿no son el propietario y el contraventor ambos ciudadanos del Estado? Si lo tienen un pequeño y un gran propietario forestal, pues no tendrían, con más razón aún, un pequeño y un gran ciudadano el mismo derecho a la protección del Estado. El Estado no solo tiene los medios de actuar de una manera adecuada, tanto a su razón, universalidad y dignidad, como al derecho, la vida y la propiedad del ciudadano acusado. Es además su deber incondicional tener esos medios y aplicarlos. La propiedad privada no tiene los medios para elevarse a la perspectiva del Estado, y el Estado tiene el deber de rebajarse a los medios de la propiedad privada, contrarios a la razón y el derecho. El interés no piensa, calcula. Las dos presentes observaciones han sido motivadas por dos edictos del prefecto superior von Schapper, quien plantea varias preguntas respecto a dos artículos de la Gaceta Renana. El artículo del Mosela, del 12 de diciembre, en la cuestión referente a la distribución de la leña. El municipio al que pertenezco, compuesto por varios miles de almas, posee en propiedad los más hermosos bosques, pero no logro recordar que sus miembros hayan sacado algún beneficio inmediato de ellos, teniendo participación en la distribución de la leña. Acerca de ello, el prefecto superior observa, un procedimiento de este tipo que no está de acuerdo con las disposiciones legales solo puede estar motivado por circunstancias muy especiales. La distribución de leña no está prohibida ni exigida por la ley. Me he referido a la conveniencia de ese procedimiento. La relación de la región del Mosela con el decreto real del 24 de diciembre de 1841 es el otro, y la mayor libertad que da la prensa. El prefecto superior aquí observa lo siguiente. Si este artículo tiene un sentido, el habitante del Mosela no habría podido hasta ahora discutir libre y públicamente su situación de crisis, las causas de la misma y los medios para solucionarla. Marx y el robo de leña, del derecho consuetudinario de los pobres al bien común de la humanidad. Aquí lo que se encuentra en juego es la definición de la propiedad, la distinción entre lo privado y lo público, y su aplicación al derecho de propiedad. Marx se basa en el derecho consuetudinario para criticar el endurecimiento del derecho de apropiación privada y las exclusiones. No se trata de abolir toda forma de propiedad, sino la actual propiedad privada, la propiedad burguesa, fundada en la explotación del trabajo ajeno. El asunto del robo de leña ofrece la oportunidad a Marx de sacar conclusiones generales en cuanto a la realidad del Estado y de sus funciones en relación con la sociedad civil. La Dieta Renana ha defendido un determinado interés especial, para lo cual había sido convocada, y lo ha tratado como su objetivo final. Marx, como buen racionalista liberal, atribuye a la sociedad civil un papel mayor, particularmente por intermedio de la libertad de prensa y de la constitución de un espacio público que permita la confrontación de intereses sociales opuestos. Más tarde, este tema volverá transformado bajo la perspectiva de la crisis del Estado,
no por disolución del Estado y del derecho en la sociedad civil burguesa, sino por superación efectiva de la gran escisión moderna entre sociedad civil y Estado, economía y política, privado y público, derechos del hombre y derechos del ciudadano, revolución política y revolución social. Para dejar más comprendido la diferencia entre revolución política y revolución social, la revolución política es aquella en que se reemplaza al gobierno o incluso se altera la misma forma de gobierno o el sistema político, mientras que las relaciones sociales, fundamentalmente las de propiedad, permanecen intactas. La revolución social es una transformación radical del conjunto de las relaciones e interacciones sociales cotidianas de un grupo humano dentro de un espacio territorial liberado, sea una ciudad, sea un país, etc. Haciendo referencia al robo de leña, se me viene a la mente una similitud con una situación que se vivió en la actualidad. No sé si recuerden que el municipio quería optimizar el sistema de recolección y compactación de residuos. Esto quiere decir que los desechos, de ser desechos, pasarían a ser recursos. Esto ha conllevado también a que se ha logrado incrementar el volumen de compactación, pasando de 80 a 450 toneladas por día. Estos residuos, estas toneladas de desechos que la gente va y tira a los contenedores, que van y tiran a la basura, el municipio quería aprovecharlos y, como lo comenté, pasar de ser desechos a ser recursos. Ante esto, hubieron protestas de pepenadores contra la privatización del reciclaje en Aguascalientes. Pepenadores que a diario laboran en el relleno sanitario de San Nicolás se plantaron a la entrada del mismo y bloquearon durante casi una hora los accesos a los camiones recolectores de basura del ayuntamiento de esta capital, como protesta contra la pretensión de privatizar el reciclamiento de desechos de parte de la autoridad municipal. La empresa denominada PIMSA ganó la licitación para el reciclaje de desechos y creen que está en riesgo el ingreso de 250 familias que desde 1959 se dedica a esta labor. Los inconformes advirtieron que no permitirán que se les despoje de sus fuentes laborales, por lo que, de no ser escuchados, tomarán acciones más radicales. Aunque han pasado 179 años del robo de leña, es increíble que aún exista similitud con nuestra actualidad. Distribuidos por los rincones de la ciudad, existe una multitud de personas que completan sus ingresos con el acopio de residuos sólidos reutilizables, los cuales clasifican para enseguida venderlos, pues en diversidad de centros conectados con la industria del reciclaje. De haber sido aprobada esta iniciativa, miles de personas serían clasificados como delincuentes, algo muy similar al robo de leña de la Gaceta Renana. Hoy, la lectura de los artículos de Marx en la Gaceta Renana adquiere una extraña actualidad en el contexto de la globalización mercantil y de la privatización, no solo de las empresas de Estado, sino también de los servicios, de la educación, de la información, del saber y de la violencia, o sea, del espacio público en su conjunto.